Mundial de la Diabetes. ¿Cómo afecta a nuestra salud? Queremos dar la bienvenida al doctor Julio Urresta. Él es endocrinólogo. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido a Saboreando la Mañana. Estábamos conversando tras cámaras y la diabetes es impresionante cómo se ha ido incrementando en la población. ¿Cómo nos afecta la diabetes? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. La diabetes va incrementándose significativamente con el paso del tiempo, con la pérdida de buenos hábitos, con una alimentación desordenada, con la falta de ejercicio y obviamente está afectando sobre todo a las personas pasadas los 40 años de edad. Jóvenes. Relativamente jóvenes. Entonces, esas personas es recomendable que estén permanentemente en control y que sigan haciendo una labor preventiva de su salud, haciendo ejercicio, haciendo dieta y con control rutinario, haciendo seguimientos de laboratorio también para poder saber cómo está su salud, ¿no? Doctor, también ha cambiado la manera de la preparación de las cosas, ¿no? Los alimentos procesados, ya no es lo mismo de antes, que se traía la comidita de la tierra, se comía más ensaladita. Ahora la alimentación que se tiene, aparte de desordenada, que no se llevan los horarios apropiados y adecuados, es cualquier snack que uno encuentra ahí, cualquier tipo de alimento procesado, y ya no se alimenta bien la población. ¿Cuál sería la recomendación que usted da a la gente que en este momento nos ve en casa? ¿Qué debería llevarse una persona que sale de casa a hacer una larga jornada laboral? ¿Qué debería o cómo debería alimentarse? Es importante comprender que la vida moderna ha cambiado totalmente los hábitos y también ha cambiado el tipo de alimentación que tenemos. Fíjense ustedes que hace muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes y pequeños, pues no se utilizaba ninguno de estos edulcorantes. Y se está descubriendo progresivamente que los edulcorantes nos traen muchos problemas, incluyendo, hay un reporte último de un estudio que se ha hecho al respecto, que muchos de los casos de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y muchas de estas cosas que aparentemente son enfermedades neurológicas, resulta que son producto del uso de estos edulcorantes. Y muchos pacientes mejoran cuando suspendemos ese tipo de productos. Lo triste es que cada vez están más presentes en todos los alimentos y no nos damos cuenta. Pero doctor, cuéntenos, una vez que una persona es detectada con una diabetes o una prediabetes, ¿cómo cambia su vida? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Cuáles son los hábitos que tiene que cambiar? O sea, realmente, después de ese diagnóstico, ¿qué cambia? Mira, es muy importante que analicemos las cosas. Es una enfermedad en donde el diagnóstico precoz es muy importante. Y por eso es que, de hecho, no debemos olvidar que es la segunda patología grave entre los ciudadanos ecuatorianos. Es la segunda patología. Y hay cerca de 40,000 pacientes diarios nuevos descubiertos con diabetes. ¿Solo en Ecuador? En Ecuador. Mire. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Por esa razón es que si no tiene diabetes, pero tiene antecedentes familiares, por ejemplo, o tiene otros factores de predisposición, es importante que cambie la dieta, que siga un horario perfecto. El horario es muy importante. Hay estudios al respecto sumamente importantes que determinan que el horario de la alimentación, desayuno, almuerzo, merienda, tal vez una pequeña cosa a media mañana, media tarde y a lo mejor de noche, ¿no? Va a ayudar muchísimo para que la salud de las personas se mantenga dentro de condiciones adecuadas. Lo mismo el ejercicio. El ejercicio es muy importante que se convierta en un hábito general de todas las personas. Es algo sumamente importante que las mismas autoridades hagan algo al respecto. No se trata simplemente de decir, voy a darle un premio
al mejor deportista o al futbolista o al ciclista porque ha sido el mejor. ¿Y qué pasa con los 18 millones de habitantes? Pues, Claro, el entonces resto de la necesitamos población. que algo tenemos que hacer, incentivar para que la gente haga un poco de ejercicio y de esa manera precautelar. La otra cosa, tiene que haber un control de los alimentos. Por ejemplo, estos edulcorantes, hay uno de ellos, el más peligroso, que está en por lo menos 5.000 productos. Entonces, si usted se da el trabajo de coger una Coca-Cola, una Sprite o cualquiera de ellos, busquen a ver qué es con qué. Todos los ¿Con qué dosas han terminan endulzado? siendo, ¿no? Como sucralosa y todos esos dosas son los que... todas las dosas. Todas las dosas son las que terminan siendo. Y es súper importante lo que usted menciona porque normalmente nosotros ahora nos guiamos mucho como por el semáforo, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta lo que en realidad tienen los productos y lo que está en la parte de atrás. Ahora lo que dice el doctor es importante. Todas esas dosas es donde está escondida el azúcar sin que nosotros nos demos cuenta. Y como no leemos azúcar, decimos, ok, no tiene azúcar, pero todas esas dosas están llenas de azúcar, por supuesto. ¿Desde qué edad se empezaría a detectar o hay casos de personas con diabetes? ¿Y qué pasa, doctor? Porque mucha gente también le detectan diabetes, empieza a tomar la medicina, pero no, dice, no, ya con la medicina está bien, ya no importa, no voy a cambiar mis hábitos alimenticios, no voy a hacer absolutamente nada. La pastillita es la milagrosa y listo. ¿Qué sucede ahí? Lo ideal es que la persona entienda de su problema. Y que lo entienda no el momento, y es lo que generalmente sucede en la práctica clínica. El paciente es diagnosticado de diabetes, se cuida unos meses y a lo mejor un par de años, pero después dice, estoy muy bien, ya este doctor me está echando el cuento. Se descuida y después de unos años está con serios problemas que ya son generalmente que repercuten sobre la salud y la vida de la persona, ¿no? Entonces, primero que la persona entienda la realidad de su situación. Segundo, que los familiares participen también en el cuidado de esa persona. Y es lo que yo les pongo el ejemplo siempre. Y les digo, ¿qué tal si a usted, mi querido amigo, a la mujer, a los hijos, ¿no? Le digo, le siento al final de la mesa y le digo, hoy se va a comer esta cebolla o esta zanahoria, mientras los demás se van a comer un buffet. Claro, es un trabajo en equipo. Entonces, toda la familia tiene que participar. Segundo, la preparación de los alimentos. Eso es muy importante porque la preparación de los alimentos involucra que ciertas cosas tienen que ser eliminadas para que no provoque problemas. Por ejemplo, un hábito muy común que yo veo es que utilizan el aceite de oliva. Claro. No para condimentar finalmente el arroz de las ensaladas, sino para freír las cosas. Y no se dan cuenta de que al hacerlo están creando unos compuestos realmente tóxicos. Entonces son cosas que no deben suceder. Entonces la preparación de los alimentos es otro elemento importante. Fíjese, por ejemplo, la sal. El sodio. La sal, ahora veo que hay cantidades de sales de todos los tipos y de todas las marcas. Y de todos los colores. Pero ¿qué sucede? La sal es una sola. Es el cloruro de sodio y nada más. No existe otra. Químicamente es eso. ¿Y cuál es la situación real? ¿Y esta sal para diabéticos funciona o no funciona? No, pues es... ¿Cómo va a ser? Verá. El marketing es el que... El marketing funciona Claro. y evidentemente es lo primero, ¿no es cierto? Y eso funciona muy bien. De hecho, la sal, como está vendiéndose ahora en el país, no tiene los elementos que hace muchísimos años, serán unos 30 y pico de años, luchamos toditos los endocrinólogos para que se ponga el yodo en la sal. Y eliminaron el uso obligatorio de la sal, del yodo en la sal. Ahora no es obligatorio. No. Entonces, ¿qué sucede?
después de unos años comenzaremos a ver ya hipotiroidismos, bocios, cretinismos, deficiencia mental, talla corta y todos los defectos asociados. Doc, a veces las personas somos mal llevadas y solo cuando nos topan el bolsillo entendemos las cosas. Una persona con diabetes, ¿cuánto le cuesta su enfermedad? Porque claro, es una enfermedad que te afecta todo el tiempo cuando tienes que comprar medicinas, cuando tienes que comprar esto. ¿Cuánto le afecta? Porque claro, es la única forma en la que las personas dicen, a ver, si no me cuido, me va a costar tanto al mes tener esta enfermedad. Verá, mientras menos se cuida, más terminará costándole la enfermedad. Mientras menos se cuida, las complicaciones serán más graves. Ahora, en costos. Indudablemente, si hablamos de las medicinas que se vendía hace 30 años, ¿no? La glibenclamida, que era tal vez la única que se vendía hace muchos años. Obviamente esa, si encuentra en alguna parte, porque creo que ya no hay en el mercado, debe costar centavos. Pero no es recomendable. Yo no le recomiendo a nadie seguir usando eso. Hay productos muy nuevos, que incluso están poniéndose casi a la par de los productos como la insulina y la metformina, con los cuales puede trabajar conjuntamente para el manejo de la diabetes. Entonces hay unos productos sumamente nuevos que están en investigación, que tienen que ver con una serie de hormonas, porque fíjese, la investigación médica ha seguido aumentando y se ha descubierto que el intestino es una glándula que secreta alrededor de 40 hormonas. Y todas esas hormonas, la mayor parte de ellas, tienen que ver con la regulación de la glucosa y la diabetes. Wow. Entonces están trabajando los laboratorios en ese sistema y produciendo ciertos compuestos de una gran utilidad. Entonces les voy a citar, por ejemplo, uno que ustedes han de haber oído en el mercado, que ya está este rato, y que es la semaglutide. La semaglutide es una incretina que se utiliza para, como le digo, es un análogo de otra hormona que se llama la GLP-1. Esta hormona hace que de alguna manera regule la producción de insulina y también de hormona contrainsular, que es el glucagón. Esto se está utilizando mucho ahora, sobre todo en los pacientes obesos, con el peso exagerado. Son como 1000 mensuales, creo que son, ¿no? Esos son como pinchacitos subdérmicos, ¿no es cierto? La ampollita de 0,25, esa creo que está en 320. Ay, Dios mío. Y hay que ponerse una por semana, una dosis por semana. Ahí está. ¿Sabe qué? Yo he estado leyendo, estuve justo leyendo sobre este tema y claro, yo leía mucho, obvio, sin entender tanto del tema porque no soy especialista, pero decía que los picos obviamente de insulina pues pueden traer estos problemas. ¿Qué es lo que pasa con alguien que todavía no tiene diabetes? ¿Qué pasa con estos picos de insulina? ¿Qué tan importante es llevar esta alimentación adecuada? Porque yo leía que decía, es súper importante hasta la forma en cómo empiezas a consumir tu plato. Si empiezas por los vegetales, va a hacer que el pico de insulina vaya lento. Después vas por la proteína y al final el carbohidrato. Entonces no es como un pico elevado de insulina, sino que va paulatinamente. ¿Esto en realidad puede ayudar? Sí, puede ayudar un poco, ¿no? Sí puede ayudar. Pero verá, les voy a explicar el asunto. La diabetes tiene dos pilares fundamentales. El uno, la producción de insulina que se hace en las células beta pancreáticas. Y el otro pilar es el receptor de la insulina en la membrana celular. Entonces, si este falla, probablemente tenemos una diabetes tipo 1. Si este falla, tenemos una diabetes tipo 2. La diferencia radica
en que este tiene deficiencia de insulina, este otro tiene exceso de insulina. Y la insulina por sí misma tiene un efecto absolutamente desventajoso para la salud de las personas. Ay, Es Dios mío. una ciencia, Es tema sí, largo, no, es tema extenso y ya no podemos extendernos más, obviamente, porque Sí, que el realmente- tiempo nos come. Pero es importante que nosotros como ecuatorianos entendamos eso porque realmente, como decía el doctor, el tema de la diabetes en Ecuador es muy extenso y cada vez va en aumento, Entonces, entender esta enfermedad, saber lo que nos puede costar y lo que nos puede conllevar es muy importante y por eso estamos aquí como programa. Agradecemos al doctor Julio Uresta que estuvo junto a nosotros, endocrinólogo, con este tema tan importante justo hoy en el Día Mundial de la Diabetes. Así es. Muchísimas Muchísimas gracias, Un gusto. doctor.